Buenos días, tardes, noches, jóvenes, estudiantes de la Corporación Universitaria Remington CAT Cúcuta. A raíz de los proyectos que muchos de ustedes están desarrollando, me parece oportuno pues que se toque el tema del diseño de la interfaz de usuario, de la GUI. Ustedes saben la importancia que esto tiene, pero no es hacer un diseño al albur, no es hacerlo porque yo considero que es la manera correcta de hacerlo. Hay una serie de lineamientos, hay una serie de cuestionamientos que debe responder el desarrollador antes de comenzar a trabajar en la interfaz gráfica de usuario. Lo primero que debe preguntarse es quién es el usuario final de su aplicativo. Ojo, no confundir con el cliente, estamos hablando del usuario final del aplicativo. ¿Qué espera que este aplicativo haga, que nuestro sistema desarrolle? ¿Cuáles son los resultados que él espera? ¿Cómo va a aprender esta persona a interactuar con este nuevo sistema? Sobre todo si se tiene en cuenta que muchas de esas personas no tienen experiencia en manejo de aplicativos. ¿Cómo interpreta a su vez ese usuario los resultados que obtiene al usar nuestro sistema o el sistema que le estamos desarrollando? Hay algunas reglas de oro que debemos tener en cuenta para desarrollar la interfaz gráfica de usuario, y la primera de todas es dar el control al usuario. Es decir, un sistema que reaccione a las necesidades del usuario y que le ayude a hacer las cosas. No se olviden, jóvenes, que no estamos programando para nosotros, estamos programando para un usuario, para un cliente usuario que no tiene muchas veces nuestros conocimientos en materia de informática y de sistemas en general, de bases de datos, en fin. Otro aspecto a tener en cuenta es que debemos reducir la carga en la memoria del usuario. El sistema debe recordar la información pertinente y ayudar al usuario con un escenario de interacción. Debemos, en lo posible, hacer las interfaces gráficas de usuario lo más transparentes para el usuario final. Que no tenga que recordar infinidad de cosas, porque muy seguramente a la hora de utilizar nuestro aplicativo va a tener problemas. Y finalmente hay que lograr que la interfaz de usuario sea consistente, que toda la información visual que estamos presentándole al usuario esté organizada de acuerdo a estándares que deben mantenerse en todas las presentaciones de pantalla. Es más, en algunos casos tenemos que las empresas piden que sus logos identificativos estén en todas las pantallas de usuario y debemos respetar eso. Los colores que identifican a determinada empresa. Ahí, pues, en caso estuviésemos haciendo una interfaz para una determinada empresa de telecomunicaciones, hay algunas cuyo color identificativo es el rojo, no lo voy a nombrar, ustedes saben quién. En otras el color identificativo es el azul con verde, no lo debo nombrar, ustedes saben quién. En otra el amarillo. En fin, todo eso debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestra interfaz de usuario. En la etapa de análisis y diseño de la interfaz debemos hablar de la creación de diferentes modelos de sistemas de función. Hay que delimitar las tareas orientadas al ser humano, cuáles al ser humano y cuáles al equipo, que se requieren para lograr el funcionamiento ideal de nuestro sistema. Y lo primero que hablamos es del modelo de usuario. Eso pues obviamente lo desarrolla el ingeniero de software. La segunda fase o el segundo modelo es el modelo del diseño, también es creación del ingeniero de software. En tercer lugar, el modelo mental, que es la percepción que va a tener el usuario del sistema que le estamos presentando. Y finalmente el modelo de implementación, y los responsables pues son aquellos encargados de la puesta en marcha del sistema. En cuanto al modelo de usuario, pues se deben establecer perfiles de los usuarios finales. Hay que pensar quiénes son, analizando aspectos como la edad, el sexo, las habilidades físicas, el nivel educativo, la personalidad, su carácter, qué objetivos persigue con el uso de nuestro aplicativo y los antecedentes culturales y étnicos. Aunque no parezca relevante, sí es muy importante tener en cuenta los antecedentes culturales y étnicos. En este modelo de usuario debemos tener en cuenta que hay categorías de usuarios. No todos los usuarios tienen el mismo nivel de conocimientos. Hay principiantes, hay usuarios esporádicos con conocimientos y hay usuarios frecuentes con conocimientos.
Principiantes son aquellos que no tienen ni la más remota idea de la sintaxis del sistema. Tienen muy, pero muy pocos conocimientos de semántica de la aplicación o del uso del PC, en algunos casos ninguno. Entonces esas personas deben ser sometidas en las empresas a procesos de inducción básica. Hay usuarios que son esporádicos y que tienen conocimientos, pero tienen una baja retención de la información sobre la sintaxis necesaria para usar la interfaz de usuario. Y finalmente tenemos los usuarios que son frecuentes, pero que tienen un buen nivel de conocimientos de lo que tiene que ver con la sintaxis y la semántica. Esto podría llevarlos al síndrome del usuario avanzado, que son aquellos usuarios que muchas veces pretenden tener más conocimientos que el mismo desarrollador. En lo que tiene que ver con el modelo del diseño, pues aquí se incorporan los datos, la arquitectura, la interfaz y las representaciones procedimentales del software. La especificación de requisitos establece restricciones que ayudan a definir el usuario del sistema. No debemos hacer las cosas de una manera demasiado ambigua. Nuestra interfaz debe tener delimitaciones, tal cual como todo el proyecto en general debe tener delimitaciones. Y el modelo mental moldea la manera en que el usuario percibe la interfaz y cómo ve el usuario que esta interfaz está satisfaciendo sus necesidades y le está ayudando a solucionar un problema. No olvidemos que todo desarrollo de software se hace para solucionar un problema. Y el modelo de la implementación. Hay algunas características. Decimos que el modelo mental, ya lo habíamos comentado, moldea la manera en que el usuario percibe la interfaz y cómo este modelo satisface sus necesidades. Y en segundo lugar, cuando coinciden el modelo de la implementación con el modelo mental, los usuarios realmente se sienten a gusto con el software, lo utilizan con efectividad y ante todo pues recordemos aquella frase de cliente satisfecho trae más clientes. En este caso podemos decir que el usuario satisfecho es la mejor referencia del desarrollo de un software. En lo que tiene que ver con el proceso de análisis y diseño de la interfaz gráfica hay algunas etapas, hay algunas actividades. La primera de ellas es el análisis y modelado tanto de usuarios como de las tareas que se deben hacer y de los entornos que debemos desarrollar. El segundo proceso ya es el diseño operativo de la interfaz. El tercer proceso sería la implementación, construcción en lo que tiene que ver con la implementación de la interfaz de usuario. Y finalmente, tal vez el más importante de todos es la validación de la interfaz. Porque esta validación es la que nos va a llevar a saber si nuestra interfaz gráfica de usuario cumple las expectativas de quien nos ha encomendado la tarea del desarrollo del software. El análisis de la interfaz se concentra en el perfil de los usuarios que interactuarán con el sistema. Miren que en ningún lado está hablando del cliente. Se nos habla del usuario, que normalmente acostumbramos a confundirlos. Cliente es quien nos contrata para que hagamos determinada tarea de desarrollo. Usuario final es la persona que va realmente a interactuar con la aplicación que se está desarrollando, en este caso a través de una interfaz de usuario. Entonces, para el desarrollo de la interfaz y basados en la información que hemos obtenido inicialmente, se definen los objetos y las acciones de la interfaz, es lo que llamamos comúnmente las operaciones. Luego definimos las acciones del usuario, que son los eventos, que cambiarán el estado de la interfaz. O sea, realmente es la operatividad como tal de la interfaz. Modelamos este comportamiento. Representamos cada estado de la interfaz tal como lo va a ver el usuario final. Y finalmente indicamos cómo interpreta el usuario el estado del sistema a partir de la interfaz que le estamos proporcionando, de la interfaz que es realmente la que él va a utilizar. Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta en el momento del diseño de la interfaz gráfica de usuario, y es el tiempo de respuesta. La primera queja que se tiene con respecto al desarrollo del software es el tiempo de respuesta. Hay dos aspectos a tener en cuenta acá. El primero es la duración y otro la variabilidad. No los debemos confundir. La duración es la velocidad de respuesta del sistema. Si se demora mucho, la frustración y el estrés del usuario no se van a hacer esperar. Y eso lo padecemos nosotros mismos cuando estamos sentados frente a un aplicativo que no corre. Decimos, el sistema está pegado. No es que el sistema esté pegado. Muchas veces es que nuestro diseño no cumple los estándares de efectividad en lo que tiene que ver con el algoritmo que estamos empleando.
Y el segundo aspecto es la variabilidad, que es la desviación del tiempo de respuesta promedio. Dice, una variabilidad permite que el usuario establezca un ritmo de interacción, aunque el tiempo de respuesta sea relativamente largo. Lo importante es que la interfaz permita que la interacción entre el usuario y el sistema sea establecida, esos tiempos sean manejados directamente por el usuario. O sea, que el sistema esté dando respuestas en cada fase, así la velocidad final la duración, total de la respuesta no sea la ideal. Pero el sistema no puede quedarse pegado en un aspecto, no puede bloquearse en un aspecto. Debe estar permanentemente dándonos la seguridad de que está operativo. La evaluación de la interfaz de usuario por parte del usuario final. Entonces decimos que una vez que se ha creado un prototipo de interfaz de usuario operacional, debe evaluarse y determinar si satisface las necesidades del usuario. Y aquí es donde empezamos a obtener los niveles de retroalimentación para poder hacer los ajustes que consideremos necesarios. Acá tenemos el ciclo de evaluación del diseño de la interfaz del usuario, desde un diseño preliminar, construir el primer prototipo, el usuario evalúa la interfaz de este prototipo, el diseñador se retroalimenta de esa evaluación, diseña una interfaz completo realizando modificaciones al diseño, construye una segunda interfaz de prototipo y aquí establecemos un ciclo que no puede ser un loop infinito. En algún momento tenemos que salir de este ciclo y diseñar la interfaz final, que es la que ya satisface todas las expectativas del usuario y la que ha permitido recibir todas las evaluaciones y ajustes propuestos por parte del usuario y llevados a efecto por parte del desarrollador. Bueno, jóvenes, espero que este video les sirva de algo con respecto a sus respectivos proyectos. Trabajen con juicio, aprovechen el tiempo. En esta época de coronavirus y de aislamiento forzoso, hagamos algo de provecho. Dediquémonos, aparte de dedicar el tiempo que nuestras familias y nuestros trabajos requieren, fortalezcamos de manera independiente nuestros conocimientos. La Corporación Universitaria Remington, con su modalidad de educación a distancia, requiere de un compromiso en trabajo independiente. Es el momento de demostrar que ustedes están decididos a ser los mejores ingenieros de Colombia. Adelante, sigamos trabajando.